Queridos hermanos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Dios les bendiga mucho. Desde donde se estén conectando, que Dios les bendiga muchísimo. Es un gusto poder saludarles nuevamente en el canal de Mejores Familias y les hago la invitación, el recordatorio para que se suscriban al canal, activen las notificaciones y estén pendientes de todos el contenido que estamos subiendo a nuestro canal. Estamos ya muy avanzados. La verdad es que si tú te has perdido estos estudios bíblicos, si te has perdido, si no has tenido la oportunidad de seguir estos estudios bíblicos, bueno, están grabados y están en orden, así es que puedes darles un repaso y unirte a la gran bendición de poder estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y bueno, ya estamos avanzando muchísimo, estamos en el capítulo 15, así es que voy a pedirles que todos tengan sus Biblias. Quiero pedirles una disculpa, el día de hoy estamos iniciando un poquito más tarde a razón de que tuvimos una actividad de oración aquí en la iglesia y bueno, tenemos que darle atención a eso y prioridad a eso, pero no podemos dejar pasar nuestro estudio bíblico. Así es que bienvenidos todos y vamos al libro de Romanos, capítulo 15. Estamos en el capítulo 15, ya es la última parte. Eh, Quisiera yo decirles que el capítulo 15 es prácticamente el cierre del libro de Romanos, porque el capítulo 16 Pablo se despide de la iglesia de manera muy personal con varios hermanos y luego hace algunas recomendaciones muy específicas, pero prácticamente el apóstol Pablo va a terminar la carta de Romanos aquí en el capítulo 15 y lo hace hablando acerca de su ministerio, confirmando o reafirmando lo que es su ministerio apostólico. Porque miren, amados hermanos, hablar del ministerio apostólico es hablar de debate, hablar de muchas cuestiones de tensión en el día de hoy, estrictamente desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista estricto de la Biblia. Si usted es un creyente que quiere ser respetuoso y que quiere seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, si usted quiere y desea ser un cristiano que ardientemente, que fervientemente busca hacer la voluntad de Dios plasmada en la escritura, debo decirle, amados hermanos, que bíblicamente no hay una justificación ni un argumento bíblico teológico que sostenga el oficio de los apóstoles, la posición o la jerarquía apostólica no es un argumento bíblico. Y quiero dejarlo muy en claro, amados hermanos, porque lo que hace Pablo en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, que son de los versículos 14, y si nos da tiempo hasta el final, Pablo habla sobre su ministerio apostólico. Entonces, Pablo va a estar hablando fuertemente sobre su ministerio apostólico. Así es que, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a estudiar los versículos 14 hasta el versículo 21 en esta sección donde Pablo habla específicamente de su ministerio. Entonces, ¿por qué, amados hermanos? ¿Por qué Pablo habla acerca de su ministerio apostólico y de su llamado a la predicación a los gentiles? Y primero tenemos que entender que Pablo eh, se atrevió a romper las barreras geográficas para predicar el evangelio, cosa que Jesús había mandado. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, me seréis testigo en toda Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Ahora, la semana pasada hablábamos de cómo el llamado a los gentiles no fue una ocurrencia del momento, sino que desde el Antiguo Testamento Dios había pensado y el plan de salvación incluía a los gentiles. Vimos varios, por lo menos cuatro, que son las que cita Pablo, cuatro pasajes bíblicos en donde se refiere a los gentiles y cómo están tomados en cuenta para la salvación. Ahora, Pablo hace esta aclaración de que él es el último de los apóstoles llamado a predicar a los gentiles. Y no es la primera vez que Pablo reafirma o defiende su ministerio apostólico. ¿Por qué razón? No porque sea una contradicción o una mentira su llamado, sino Pablo lo hace porque recuerden ustedes que a él, al ir a los gentiles, desafía mucho la tradición judía. Para los judíos, Dios es solamente para los judíos. Para los judíos, el Eterno ha llamado al pueblo especial, al pueblo judío, para ser ellos solamente los que reciben la ley de Dios y la voz de Dios, el plan de Dios. Y Pablo lo que hace es ir a los gentiles porque cumple la palabra de Dios, dicha por Jesús mismo cuando ascendió a los cielos. Quédense aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo y me serán testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último o los confines de la tierra. Entonces, y fíjense, el apóstol Pablo tiene que en varias ocasiones defender su ministerio, apelar a su llamado y reafirmar su propósito dado por Dios de predicar a los gentiles. Pero amados hermanos, si usted desea, de verdad se lo digo con todo corazón, si usted desea ser un creyente, un hijo de Dios que quiere vivir apegado a la voluntad de Dios plasmada en la Escritura, debe usted saber que no hay, y lo digo así porque no lo hay, no hay un argumento bíblico para sostener la autoridad jerárquica de un apóstol. No hay, ¿sí?, un sustento bíblico para sostener la jerarquía o la posición de un apóstol desde su oficio, como se vive hoy en día. En último de los casos, todos nosotros somos apóstoles enviados a predicar el evangelio. Pero en un sentido oficio, hoy en día no existen, que hay varios requisitos bíblicos, hay varias características que debe cumplir un apóstol. Por lo tanto, los apóstoles si muchos creyentes o muchos líderes religiosos, muchos líderes cristianos se autonombran apóstoles, yo no tengo ningún problema y usted no debe tener ningún problema en llamarlos apóstoles. Ellos quieren que los llamen apóstoles, llámenlos apóstoles. No hay ningún problema, pero bíblicamente no hay un sustento, ¿sí?, para sostener el ministerio o el oficio jerárquico del apóstol como se vive hoy en día. Inclusive muchos le han dado al apóstol un lugar privilegiado en la cima de la pirámide del poder del cristianismo, donde el apóstol es el que está en la cima, en la punta más alta de esta cadena jerárquica, solamente abajo de Dios, ¿verdad? Y hay algunos que sin darse cuenta o con todo el dolo, que quieren ser semejantes a Dios, recibir la honra que recibe Dios, recibir la admiración que recibe Dios y recibir el lugar que recibe Dios dentro de la iglesia. Lo hemos visto, lo cual es totalmente antibíblico y contrario a la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, no hay ningún problema con que nosotros tengamos apóstoles en las iglesias,
si estos se dedican a ser misioneros, si nosotros quisiéramos ser estrictamente apegados a la Biblia, los apóstoles, hoy en día, el oficio del apóstol sería el misionero, aquel que recorre los lugares predicando el evangelio y levantando iglesias. Sin embargo, no podemos nosotros afirmar, al menos no nosotros, me refiero a Mejores Familias como iglesia, no podemos respetar la jerarquía o autoridad de los autonombrados apóstoles. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos ha visto a Dios, a Jesús cara a cara. Y ese es un requisito para ser apóstol. Son apóstoles todos aquellos que vieron a Jesús cara a cara, físicamente. Fueron testigos oculares de la existencia material humana de Jesús. Entonces, pues nadie de este tiempo cumple ese requisito, ¿no? Nadie de este tiempo, no, que yo vi a Jesús, se me apareció, y eso, ¿dónde lo dice? ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién lo constata? No, lo digo yo, es un testimonio personal. ¿Y qué dice? Que no viste una alucinación. ¿Y qué te dice que no tenías la temperatura muy alta y entonces viste cosas? Creíste haber visto cosas. Con esto no estoy diciendo que Dios no pueda hacer esas cosas, pero si nosotros queremos ser estrictamente bíblicos, no lo hay. Y yo con todo el amor, amados hermanos, que no deseo discutir en una contienda los asuntos teológicos y que además no me considero un experto en teología, pero amados hermanos, si alguien de ustedes desea discutir, platicar, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, porque tenemos nosotros que ser muy respetuosos del estricto orden de la palabra de Dios. Porque nosotros los creyentes creemos que la Biblia es la palabra de Dios y tiene toda autoridad para regir la vida de un creyente. Y en la Biblia no encontramos un fundamento de que hoy en día podamos nosotros tener dentro de la iglesia apóstoles como oficios, como menos jerárquicos. Porque el mismo apóstol Pablo estaba sometido a autoridad. Estaba sometido a la autoridad de la iglesia local en Antioquía. Amados hermanos, esto es importantísimo para todos aquellos que no les gusta rendir cuentas, a todos aquellos que no les gusta la autoridad, pastores, es importante la autoridad. El apóstol Pablo estaba sujeto a la autoridad de una iglesia local, que era la iglesia de Antioquía. Y además, cada que Pablo regresaba de un viaje misionero, iba a la iglesia. Sí, en el caso de su primer viaje fue a Jerusalén inclusive, a rendir cuentas. Así que, amados hermanos, vamos a los versículos para iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos capítulo 15, y vamos a estudiar los versículos 14 en adelante. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, para recordarles por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere,
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios, ese es otro requisito, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar casas sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahora, amados hermanos, en estos versículos, Pablo nunca dice, yo soy el apóstol. Y es muy interesante porque Pablo está reafirmando su ministerio, pero él dice, soy un servidor de Cristo. En ningún momento en estos versículos que hemos leído, Pablo dice, yo soy el apóstol. Dice, estoy seguro, hermanos, de ustedes, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestaros unos a otros. Es decir, hermanos, confío en la madurez de la iglesia. Confío en la madurez. Mas les escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para recordarles por la gracia de Dios que me es dada, sí, para ser ministro, servidor. La palabra ministro quiere decir servidor o administrador, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, etcétera, etcétera. En ningún momento Pablo dice, yo soy el apóstol. Y aunque en el título, ¿verdad? Nosotros le hemos puesto Pablo, ¿verdad? Y su ministerio apostólico, que es su ministerio a los gentiles, Pablo no se autonombra. Soy el apóstol y todos tienen aquí que cuadrarse conmigo porque yo soy el apóstol, el ungido de Dios, el enviado de Dios. A mí se me reveló en el camino y por lo tanto yo soy el apóstol. Pablo un par de veces lo hace y aún así lo hace desde el testimonio. Pablo nunca utiliza su título de apóstol para exigir pleitesía, exigir reverencia, exigir cosas. Tenemos que entender esta parte, amados hermanos. Tenemos que entenderla muy bien. Pero estoy seguro de ustedes. Pablo confía en la madurez de la iglesia. Pablo reafirma su llamado apostólico como ministro del evangelio a los gentiles. ¿Sale? Entonces, Pablo confirma que él está dedicado, entregado como ministro, siervo del evangelio a los gentiles. Y Pablo comienza, quiero que veamos Gálatas 2, 7 y 8. Dice de la siguiente manera el libro de Gálatas 2, anótenlo ahí en los comentarios, amados hermanos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, perdón, el de la incircuncisión, se refiere a los gentiles, así como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo, amados hermanos, Pablo reconoce la madurez de la iglesia, de los creyentes de Roma, ¿sí? Y los exhorta, los invita de manera enérgica, ¿sí? A seguir llenos del conocimiento de Dios, llenos de bondad.
Pablo hace un llamado, ¿sí?, a la iglesia de Roma. Y dice, yo sé, hermanos, que ustedes son maduros, confío en la madurez de ustedes. Confío en su madurez. Y sé que están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Pablo les dice, iglesia, yo sé que ustedes no son ignorantes con respecto a las doctrinas, a la enseñanza, pero debo recordarles que el Señor me llamó para ser testigo, para que el evangelio sea predicado a los gentiles. Ese es el primer punto importante. Pablo confía en la madurez de la iglesia. Pablo confía en que están bien firmes. Y por eso Pablo anticipa esta parte. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. La primera cosa entonces que nosotros tenemos que entender en este apartado es que Pablo comienza declarando o reafirmando su llamado apostólico, pero también reconociendo la madurez de los creyentes, la madurez de la iglesia de Roma. Entonces, es importante esto, es importante. Pablo, en estos versículos, vuelvo a insistir, no alardea, no se la pasa diciendo sus títulos, oh, soy el apóstol, soy el apóstol, soy el apóstol. No, él dice, soy un ministro, un servidor. Creo que nosotros podemos aprender de este primer versículo esta humildad que tenía el apóstol Pablo, que siempre mantuvo hasta su muerte, ¿verdad? De ser humilde y ponerse como servidor, como lo que es un servidor, ¿sí? Al servicio de Cristo. Bien, ahora lo que Pablo hace en el versículo 15 y 16 es detallar su ministerio, es decir, en qué consiste el ministerio de Pablo. Y como les decía yo hace ratito, Pablo no alardea de su título, no alardea de su título. Hey, soy el apóstol y tengo una jerarquía por sobre todo, que eso, hermanos, de verdad, cuando el apóstol Pablo habla del ministerio quíntuple, que es apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, no está hablando de jerarquías en la iglesia, no está hablando de quién es más y quién tiene más posición en la iglesia. Está hablando de funciones, las funciones que debe de tener una iglesia para poder crecer sana, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de una iglesia? ¿No? Pastorear, evangelizar, hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y levantar iglesias. Entonces, Pablo no habla de jerarquías, no habla de posiciones, y por eso es que él no dice, hey, soy el apóstol enviado por Dios, establecido por Dios, y todos se van a cuadrar. Lo que Pablo hace es, dice, mi ministerio, sí, es un sacerdocio. O sea, fíjense cómo lo dice, les escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, Pablo está hablando como si su ministerio fuera un sacerdocio, ministrando el evangelio, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es el ministerio, hablar de ministrar al Señor, de ministrar el evangelio, es servir o ser siervos o estar al servicio de. Cuando dice aquí ministrando el evangelio o ser ministro de Jesucristo, está diciendo para ser siervo de Jesucristo, para ser una persona al servicio de Jesucristo. Y luego dice, para llevarles el evangelio a los gentiles. Para llevarles el evangelio. Y con esto
presentarlos a los gentiles, obviamente, como una ofrenda, ¿sí? Como una ofrenda agradable al Señor. Todo esto por la obra del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? La palabra hierorgunta es la palabra ministrar. Aquí en el griego, la palabra ministrando quiere decir hierorgunta, que quiere decir oficiar o servir o hacer la labor como sacerdote. Lo que está diciendo Pablo es que él es como un sacerdote que lleva el evangelio a los gentiles para poder presentar a los gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Amados hermanos, Pablo no se autonombra, no se autopone títulos grandes. Dice, soy un servidor, un ministro del evangelio al servicio de los gentiles. Y con un propósito para que estos, los gentiles, sean una ofrenda agradable y santificada al Señor. Dios no quiere la muerte del pecador. Lo que Dios quiere es que el pecador se arrepienta y viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Amados hermanos. Luego, versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Tengo de qué gloriarme. Sí, sí, me siento orgulloso. ¿Por qué me siento orgulloso? Porque estoy al servicio de Cristo. ¿En quién me glorío? ¿En dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi alabanza? En Cristo. Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría, no me atrevería a hablar de mí mismo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo está diciendo que los gentiles que conocen a Dios, que los gentiles que se acercan a Dios, que los gentiles que Pablo puede presentar delante de Dios, son una ofrenda aceptable, santificada por el Espíritu. Todo esto es obra de su Espíritu Santo. Todo es por Dios, todo es para Dios. Tengo de qué gloriar. Si tengo de qué gloriar. ¿Vale? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Qué bendición, amados hermanos, qué bonito. Pablo está describiendo su ministerio confiando en que la iglesia es madura, va a entender y no va a estar señalando las cosas. Amén. Y luego miren esto, amados hermanos. Fíjense, el verso 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo sabe que lo único de lo que tiene que gloriarse es de Cristo. Y lo hace a través de la palabra y las obras. La palabra, su testimonio. La palabra, su testimonio. Pero además dice, con poder de señales y prodigios en el Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, no de mí,
no de mi jerarquía, no de mi presunción, no de mi poder. Yo no sé, amados hermanos, en estos tiempos, eh, cómo es que los cristianos pueden ser tan ciegos o podemos ser tan ciegos, tan ilusos para dar pleitesía a personas que les encanta autoalabarse, les encanta estarse echando flores a sí mismos. El otro día estaba yo viendo cómo entre apóstoles famosos se tiran flores y se tiran palabras y se tiran bendiciones y se tiran revelaciones, mientras la gente está viendo, ¿no? A ver si les cae algo, si les salpica algo. Y entre apóstoles se alaban, entre personalidades se dicen cosas y alabándose alabándose mutuamente, ¿no? No, el Señor te va a dar una nueva dimensión, el Señor te va a llevar a nuevos niveles de poder, el Señor te va a llevar a nuevos niveles de gloria, el Señor te va a dar más de lo que tienes. El Señor va a aumentar tu auditorio, el Señor va a aumentar tus ingresos y se tiran flores entre ellos. Y Pablo, siendo uno de los apóstoles más destacados, más sobresalientes en la historia de la iglesia, dice, no osaría, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con mi testimonio, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, etcétera, etcétera, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, no de milagros, no de poder, no de sanaciones, no de adivinaciones, sino lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar, voy a pasar al versículo 20, me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, ¿sí? Para no andar robando, no andar edificando sobre lo ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo no presume de sí mismo, sino de lo que Cristo hace en él y por medio de él, con señales y con prodigios en el poder del Espíritu. Ahora, fíjense esto, este es otro de los requisitos de un apóstol genuino, ¿no? Las señales, el poder de Cristo, los milagros y los prodigios, los cuales fueron hechos en ese momento. Muchos estudiosos creen que los prodigios que hacían los apóstoles les fueron permitidos a causa del testimonio, ya que en ese momento el canon bíblico no estaba cerrado, todavía no estaba terminada la Biblia y por lo tanto muchos afirman que les fue permitido por Dios o les fue dado este privilegio de operar con potencia, con señales, con prodigios en el Espíritu de Dios. Y Pablo dice de esta manera, me esforcé en predicar el evangelio, no en hacer milagros, no en hacer prodigios, no en dar señales, sino me esforcé en predicar el evangelio. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca del verano, y los que nunca han oído de él, entenderán. Amados hermanos, qué tremenda bendición, qué tremenda bendición. El ministerio cristiano siempre debe centrarse en Cristo. ¿Qué podemos aprender hoy, amados hermanos, de todo esto? Fíjense, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender? Si tú sirves a Dios, si eres hijo de Dios, sirves a Dios, estás para Dios, te entregas a Dios, te das a Dios, eres de Dios, todo es por Él, en Él y para Él. El ministerio siempre debe centrarse en Cristo y no en los logros. Díganme cuántas veces Pablo se jactó de sus logros.
Y miren que decía, yo tengo mucho de qué gloriarme, pero si de algo me voy a gloriar, me voy a gloriar de mis debilidades en Cristo, porque es Cristo en mí, es la obra de Cristo en mí. Entonces, hermanos, tomemos mucho en cuenta esto. Pablo, para terminar toda su explicación teológica del libro de Romanos, termina reafirmando o defendiendo, si se puede decir así, su ministerio. Curiosamente, nunca defiende su título. En este pasaje que leímos, Pablo no dice yo el apóstol, les digo que soy apóstol, no, dice soy un ministro, un siervo de Dios, un servidor de Dios, estoy entregado al Evangelio y mi propósito es predicar el Evangelio para que el gentil sea entregado a Cristo, santo, agradable, como una ofrenda agradable. Bien, vamos a avanzar. El siguiente apartado, sí, el siguiente apartado, déjenme avanzar aquí en la diapositiva. El siguiente apartado, sí, es Pablo desea ir a Roma. Como nosotros sabemos en el principio, por eso les digo que el capítulo 15 para mí es como que el cierre de toda su tesis, de toda su presentación teológica del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo va a terminar este capítulo con su deseo misionero de ir a Roma. Vamos a ver, versículos 22 en adelante. Vamos a ver si no, espero que nos dé tiempo. Por esta causa me he visto impedido muchas veces en ir a ustedes. ¿Por cuál causa? A ver, si estamos poniendo atención. ¿Por cuál causa? Amados hermanos que están conectados, ¿por qué causa Pablo no ha podido ir a Roma? Muchas veces. Ahí lo dejo. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado tiempo con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí les encargo un cheque, un hotel 5 estrellas y les encargo una camioneta blindada para moverme, con chofer incluido, y bueno, pues por lo menos mínimo unas 3 comidas en buenos restaurantes. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judá, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta por qué aquí hay un saludo final? Entonces, insisto, este es el final de la epístola de Romanos, capítulo 16. Es un anexo de saludos muy personales. Vamos a ver. Pablo expone sus deseos de ir a Roma, camino de España, ¿no? Me queda de paso, entonces voy a Jerusalén, voy a entregar unas ofrendas y de paso, de regreso, de paso para España, me quedo con ustedes un tiempo para estar con ustedes gozándonos en el Evangelio. Eso es maravilloso, ¿no? Gozándonos en el Evangelio.
yo voy a Jerusalén porque tengo que ir para allá, porque voy a llevar una ofrenda, porque los hermanos no se sienten agradecidos, porque gracias a Jerusalén el evangelio llegó hasta acá a los gentiles. Es lo que está diciendo, no somos deudores en ese sentido con ellos. Así que, bueno, de paso para España, pues voy a pasar a verlos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? Pablo anhela visitar Roma cuando vaya a España, ¿no? Es como diciendo, Roma es como una especie de puente, ¿no? Ahora, Roma, Roma, España, Arabia ya, España y todo ya es como nosotros dijéramos, es el salto de Pablo hacia el mundo occidental. Recuerden ustedes que geográficamente nosotros somos conocidos como la cultura de Occidente, no de Oriente, la cultura de Occidente. España ya es considerada la cultura de Occidente, ¿no? Entonces, cuando Pablo pasa para España, está cruzando el puente de Oriente y está extendiendo el Evangelio al mundo occidental, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, es importante, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Bueno, yo voy para Jerusalén porque llevo una ayuda económica, llevo una ofrenda, ¿sí? Los gentiles están en deuda espiritual. Lo que podemos hacer es llevar una ofrenda material. Miren qué bonito, qué bonito es cuando el Hijo de Dios, cuando el creyente tiene este mismo sentir, ¿no? Cuando el creyente tiene un corazón generoso, cuando el creyente tiene un corazón, ¿cómo les digo, hermanos? Cuando el creyente es agradecido. Vamos a leerlo, miren. Es el versículo 27. Desde el 26, los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien, quisieron hacer una ofrenda para los hermanos pobres que hay entre los santos de Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Los gentiles, la iglesia gentil entiende, qué hermoso, hermanos, qué hermoso. La iglesia gentil entiende que es deudora con el pueblo de Israel, espiritualmente. ¿Por qué es deudora? Bueno, la iglesia es deudora, ¿sí? Espiritualmente, porque gracias a los judíos recibieron el Evangelio, recibieron a Cristo, vino el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, recuerden ustedes que Jerusalén, bueno, no solo Jerusalén, pero Jerusalén es muy importante, está sufriendo persecución, están matando a los cristianos, hay mucha pobreza, los hermanos la están pasando mal. Así que ellos llevan una ofrenda económica para ayudar a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y es su deber moral y espiritual corresponder materialmente. Me encantó eso, me encantaron esos versículos, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me encantó esta manera de corresponder, de corresponder. Me recuerda cuando niños, en mi época, que las señoras, las mujeres le mandaban un topper de comida a la vecina o al familiar, y cuando este a su vez regresaba los toppers, ¿no? Regresaba los recipientes, en gratitud los regresaba con el mismo gesto, ¿no? Con un nuevo guisado, con un nuevo pan, etcétera. Y hermanos, nosotros tenemos que vivir con gratitud, tenemos que vivir con un corazón generoso, con un corazón abierto para dar, para sembrar. Porque el que siembra cosecha, el que busca halla, el que toca se le abrirá la puerta. Entonces, hermanos, me gustó mucho este gesto, lo vi maravilloso. Y bueno, vamos a leer ahora los versículos 30 en adelante, ¿sale? Bueno, desde el 29 dice,
Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo, abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Hermanos, Pablo está enfocado. Pablo no dice, les voy a llevar palabra, les voy a llevar adivinaciones, les voy a llevar nuevas revelaciones. Pablo dice abundancia del Evangelio. Hermanos míos, tengan mucho cuidado de las cosas que ustedes ven en Internet. Hay tanto en Internet que ver que a veces que se escucha bonito, pero que se escuche bonito no lo hace bueno. Y que sea bueno no lo hace bíblico. Entonces hay muchas cosas en Internet que navegan con bandera de bonitas, de buenas, de, tiene sentido todo esto, tiene sentido. Sí, yo creo que sí tiene sentido, pero no es bíblico. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado. Pablo dice, yo voy a ir a ustedes con abundancia de la bendición del Evangelio. Eso es maravilloso. Iglesias en donde no se predica Cristo, salgan corriendo. No son iglesias. En aquellas iglesias en donde se habla más del personaje principal, del apóstol, del famoso, de la personalidad y menos de Cristo, no es el lugar correcto. Salgan huyendo. Y todas aquellas iglesias que te prometen noches de milagros, noches de esto y de aquello, bíblicamente están en un error, alabándose a sí mismos. Qué triste, hermanos, que lleguemos a esas situaciones. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo está enfocado en predicar el Evangelio y lo que hace es pedir oración. No pide un cheque, no pide una promesa, no pide un pacto, ¿verdad? Para desatar la bendición. Pablo dice, hermanos, oren por mí. Oren por mí porque a donde voy hay rebeldes. Que a donde voy hay personas que quieren hacer daño. Así que oren por mí. Oren por mí. Qué corazón tan lindo del apóstol Pablo. Me quedé aquí pasmado, me quedé pensando. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. A Dios, para que sea librado, ¿sí?, de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mis servicios a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, que sea recreado juntamente. Lo que Pablo está diciendo es, deseo terminar bien esta tarea y que me vaya bien en esta tarea para poder llegar con ustedes. ¿Sale? Pablo pide oración mostrándose no solamente un débil, sino humildad a su jerarquía y una dependencia espiritual con Dios. Y pide oración para ser librado de los incrédulos. Y que además la predicación y este servicio, esta dádiva a la iglesia de Jerusalén sea aceptada con amor. ¡Qué bendición! ¿De qué hablamos en este capítulo 15, amados hermanos? Hablamos sobre los fuertes, hablamos sobre los débiles espirituales, quiénes son, y hablábamos de que es importante en todo esto reflejar el carácter de Cristo. Hablamos también en segundo lugar en este capítulo 15 acerca de la universalidad del Evangelio, es decir, los gentiles estábamos incluidos desde la eternidad y desde el Antiguo Testamento. Hablamos en este momento, hace ratito, sobre el ministerio apostólico de Pablo, ¿sí?
y nos pone a nosotros, nos anticipa como templo viviente, ¿sí? Pablo como sacerdote de los gentiles anticipa la iglesia como un templo viviente. Pablo también nos enseña en este capítulo 15 que su deseo, su propósito era ir al mundo occidental y barrer el mundo occidental. Y por eso es que quería ir a España. Y con esto lo que podemos ver es cómo el Evangelio cumplía su propósito y cumplía las palabras de Jesús. Y una de las últimas cosas que podemos aprender de este capítulo 15 es cómo Pablo se somete humildemente a la voluntad de Dios, aceptando que la oración es indispensable en todo momento y en todo lugar. Amados hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Estamos llegando al final del capítulo 15. Ya estamos terminando el libro de Romanos. Nos falta un capítulo más. Haremos un repaso de todo el libro de Romanos y bueno, estaremos terminando este año de enseñanzas. Amados hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias por conectarse al canal de Mejores Familias. Gracias por compartir el video con sus familiares, amigos, vecinos y en sus redes sociales. Y nos vemos en Mejores Familias todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. No se lo pueden perder. Que Dios les bendiga muchísimo. Adiós.